Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, trayéndoles una historia que creo que va a resonar con muchísimas personas, especialmente aquellas que viven y respiran el mundo del espectáculo y, en general, todos los que luchan por alcanzar sus sueños. Hoy vamos a hablar de alguien que admiramos muchísimo, una artista que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma, Demet Özdemir. Pero no vamos a centrarnos solo en sus éxitos, no, hoy vamos a adentrarnos en un aspecto mucho más personal y, sinceramente, a veces doloroso de su trayectoria. Vamos a descubrir cuál fue ese gran error que cometió, ese descuido que le costó caro, y cómo, a pesar de todo, supo levantarse. Así que si te gusta conocer los entresijos de la fama, las lecciones de vida de las estrellas y, sobre todo, inspirarte con historias de superación, quédate conmigo hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de sumergirnos en el tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque la historia de Demet Özdemir es fascinante. Cuando pensamos en Demet Özdemir, lo primero que nos viene a la mente son sus papeles protagónicos en telenovelas que nos han robado el aliento, su sonrisa deslumbrante y esa energía que irradia en cada aparición. Es una estrella en toda regla, alguien que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de todo ese brillo? ¿Qué sacrificios se hacen en el camino hacia la cima? Porque, seamos sinceros, el camino a la fama nunca es un paseo por el parque. Requiere disciplina, dedicación y a veces, poner en pausa o incluso sacrificar otras áreas importantes de nuestra vida. Y parece que Demet, en su afán por triunfar, cometió un error que ahora ella misma reconoce como un punto de inflexión, un momento en el que tuvo que detenerse y reevaluar sus prioridades. La historia que hoy vamos a desgranar se centra en un periodo específico de su carrera, un momento en el que la presión por mantener su nivel de éxito y la demanda de su tiempo se volvieron abrumadoras. Imaginen esto: proyectos que no paran, contratos que firmar, eventos a los que asistir, redes sociales que mantener activas y, por supuesto, la exigencia de estar siempre en tu mejor forma física y mental. Es un torbellino, ¿verdad? Y en medio de esa vorágine, algo fundamental en la vida de cualquier persona, y mucho más en la de alguien expuesto al escrutinio público, empezó a resentirse: su salud. Demet Özdemir ha sido muy abierta en entrevistas recientes, compartiendo con una honestidad admirable cómo llegó a un punto en el que su cuerpo y su mente le dijeron basta. El problema, según ella misma ha confesado, fue una combinación de factores, pero el principal fue el descuido de su bienestar físico y mental. Estaba tan enfocada en su carrera, en no decepcionar a sus fans, en cumplir con todas las expectativas que se habían creado a su alrededor, que dejó de lado algo tan vital como el autocuidado. ¿Y cuál fue el resultado? Pues, como era de esperar, su salud comenzó a fallarle. Empezó con pequeñas señales, esos avisos que nuestro cuerpo nos manda cuando algo no va bien. Quizás era el cansancio crónico, esa fatiga que no se va ni con horas de sueño. O tal vez dolores musculares, dolores de cabeza recurrentes, o una sensación general de malestar que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Pero en su determinación por seguir adelante, por no detener la maquinaria, Demet, como muchas otras personas en situaciones similares, siguió adelante. Probablemente pensaba que era solo una fase, que una vez que terminara ese proyecto o esa temporada, podría recuperar el tiempo perdido y descansar. ¡Ay, qué ingenuos podemos ser cuando estamos atrapados en la rueda de la ambición! Lo cierto es que este descuido no se limitó solo a lo físico. El estrés, la falta de sueño y la constante presión también pasaron factura a su salud mental. Imaginen la ansiedad de tener que estar siempre perfecta, de lidiar con la crítica, de sentir que cada paso en falso podría ser el fin de su carrera. Todo esto se acumula, y cuando no tenemos las herramientas o el tiempo para gestionarlo, puede volverse insostenible. Demet, en su búsqueda por la perfección profesional, olvidó que la base para poder dar lo mejor de sí misma era, precisamente, sentirse bien. El punto de inflexión, el gran error, al que ella se refiere, fue precisamente el momento en que su cuerpo y su mente le gritaron que necesitaba un alto. No fue una enfermedad repentina y dramática, sino más bien un agotamiento profundo, un desgaste acumulado que la llevó a un estado en el que ya no podía seguir funcionando al mismo ritmo. Fue una lección dura, pero necesaria, sobre la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. Y de no poner nuestra salud en segundo plano por ninguna otra cosa. Lo más valioso de la experiencia de Demet Özdemir es cómo ha compartido esta historia.
No se trata de quejarse o lamentarse, sino de compartir una lección de vida. Ella misma ha dicho que se dio cuenta de que el éxito profesional no puede construirse sobre cimientos de mala salud. Es como construir una casa hermosa sobre arena movediza, tarde o temprano, todo se derrumba. Tu cuerpo es tu templo y tu mente es tu refugio. Si descuidas esos espacios, no hay éxito en el mundo que pueda compensar el daño. Entonces, ¿cuál fue ese gran error? No fue un error de juicio profesional, ni una mala decisión de negocio. Fue un error de autocuidado, un descuido hacia sí misma que, paradójicamente, puso en riesgo precisamente aquello que tanto amaba, su carrera. Y es que, piénsenlo bien, ¿cómo podemos actuar, crear, inspirar o simplemente disfrutar de nuestros logros si no estamos bien? Esta historia nos enseña varias cosas importantes. Primero, la importancia de la prevención. No esperar a que las cosas se pongan graves para empezar a cuidarnos. Pequeños hábitos diarios como una buena alimentación, ejercicio regular y momentos de descanso y desconexión, son inversiones en nuestra salud a largo plazo. Segundo, la importancia de la gestión del estrés. Aprender técnicas para lidiar con la presión, ya sea meditación, yoga, pasar tiempo en la naturaleza, o simplemente hablar con alguien de confianza. Y tercero, y quizás lo más crucial, la valentía de decir no cuando es necesario. A veces, para poder seguir adelante y dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que aprender a poner límites, a decir que no a ciertas oportunidades o compromisos que van a sobrecargarnos. Demet Özdemir, después de haber pasado por esta experiencia, ha hecho cambios significativos en su estilo de vida. Ha aprendido a priorizar su bienestar, a escuchar las señales de su cuerpo y a incorporar rutinas que la ayuden a mantenerse equilibrada. Y lo más inspirador es que no ha dejado que esta experiencia la frene, al contrario. La ha fortalecido, la ha hecho más consciente y seguramente, la ha convertido en una artista aún más conectada con su audiencia, porque ahora comparte no solo su talento, sino también su humanidad y su vulnerabilidad. Para muchas personas que aspiran a tener éxito en cualquier campo, ya sea el arte, los negocios, el deporte o cualquier otra profesión, la historia de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso. No sacrifiquen su salud por una meta a corto plazo. El éxito verdaderamente duradero se construye sobre una base sólida de bienestar. Si no cuidamos nuestra salud física y mental, corremos el riesgo de quemarnos, de perder la chispa que nos impulsa y, en última instancia, de no poder disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Además, y esto es algo que a menudo pasamos por alto, una buena salud nos permite ser más creativos, más productivos y más resilientes ante los desafíos. Cuando estamos bien, enfrentamos los problemas con una perspectiva diferente, con más energía y con una mente más clara. El descuido, por el contrario, nubla nuestro juicio y nos hace más susceptibles a los errores. Así que la próxima vez que sientan la presión de darlo todo, de sacrificar su descanso, su alimentación o su bienestar emocional por su carrera, recuerden la historia de Demet Özdemir. Recuerden que su salud es su activo más valioso, y que invertir en ella no es un lujo, es una necesidad. Es el combustible que les permitirá llegar lejos, disfrutar del viaje y, sobre todo, tener una vida plena y feliz, tanto dentro como fuera del escenario. En resumen, el gran error de Demet Özdemir fue descuidar su salud por su carrera. Un error que, aunque doloroso, le dejó una lección invaluable. Nos enseña que el éxito no tiene por qué costar nuestra salud, y que el autocuidado no es egoísmo, sino una estrategia inteligente para alcanzar y mantener nuestras metas a largo plazo. Ella es un ejemplo de resiliencia y de la importancia de escucharnos a nosotros mismos. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que les haya parecido tan inspiradora y reveladora como a mí. La experiencia de Demet Özdemir es un llamado a la reflexión para todos nosotros, sin importar en qué etapa de nuestra vida o carrera nos encontremos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué lecciones han aprendido sobre el equilibrio entre la carrera y la salud? Por favor, dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que esta importante lección llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscripción y actívenla.
Campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.